Bueno, pues, como son las 6:11, vamos a iniciar con este selecto público que tenemos hoy para la última para la última sesión de esta primera etapa del año de los martes de lectores y lecturas, que en realidad es el jalón más largo porque ya estamos entrando al séptimo. ¿Estoy bien? ¿Al séptimo mes? Sí, estamos en el séptimo. Ya la segunda parte es más breve. Bueno, la Universidad Veracruzana, dentro de su modelo de estudios, que como ustedes saben se propone como un modelo integral flexible, modelo educativo integral y flexible, les ha dado oportunidad a los estudiantes de tener materias selectivas que ahora les dan también créditos y en la que de cualquier semestre y de cualquier facultad tienen opción para tomarlas. Distintas materias, muy diversas, se está ampliando ese abanico de materias. Una de ellas es el taller de promotores de lectura. Este taller, en realidad, como ya lo explicó en alguna ocasión Olivia Harvey, pero se los voy a decir muy en breve, surgió a partir de un estudio que hicieron de la colección de la Biblioteca del Universitario. Trataron de difundirla, se hicieron una especie de círculos de lectura difundiendo esto, y dio lugar a la primera experiencia piloto de esta materia en Jalapa. Y cuando apareció como opción para los de Jalapa, estudiantes de otros campus dijeron que por qué no había para ellos. Y entonces, a través de la SUSBI, básicamente, se abrió la opción en diversos campus y ha tenido muy buenos resultados. O sea, mucha gente, no sé, pasaron como de 20 estudiantes a, creo que son como 1000, una cosa así, que pueden tomar la materia. O sea, se han abierto muchísimos grupos. Bueno, a mí me ha tocado, por fortuna, estar aquí en USBI con uno de los grupos, y dentro de ese grupo, como ustedes saben, es enriquecedor porque llega gente de cualquier facultad con distintos intereses. Algunos vienen porque les conviene el horario, otros vienen porque no saben de qué se trata, otros vienen porque les gusta leer, los menos. Y bueno, de las que les gusta leer, pues están Paola y Brisa, que sí les gusta leer. Comienzo con Brisa. Brisa Jazmín Ramos Hernández. Y ella le pedí que nos dijera unas líneas para su presentación. Me gustaba leer desde pequeña, pero cosas del destino me llevaron lejos de la lectura, aunque la vida decidió traerme de vuelta al camino de los libros gracias a una amiga, y ahora soy una lectora empedernida. Las novelas son mi fuente de inspiración, teniendo como escritora favorita a la estadounidense Colleen Hoover. Mi camino por la lectura aún es muy extenso, pero no cabe duda que voy por buen camino, dice Brisa. Paola Córdoba, 21 años, estudiante de la Facultad de Pedagogía de este campus. Considero que siempre, desde que aprendí a leer, o sea, de pequeña, leía todo lo que podía, como los libros de textos de mis primos que encontraba por ahí y que tenían muchas historias y cuentos. Considero que ese fue uno de mis primeros acercamientos a la lectura, aunque lo abandoné por un largo tiempo. El libro que me salvó la vida y que me regresó al mundo de la lectura fue Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Me gusta leer todo tipo de novelas e historias. Mis favoritas son las de romance, pero me gusta tener varios tipos de lectura. No me inclino por uno solo. Y bueno, ellas dos, particularmente Paola, nos recomendó durante el taller el libro que hoy va a presentar, que yo tampoco conozco y que tengo muchas ganas de escuchar. Bienvenidas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como ya les presentó el doctor Daniel, yo soy Paola y aquí está Brisa conmigo. Nosotros vamos a presentar el libro La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Suena un poco extraño el título, ¿verdad? Pero está muy interesante, y de hecho en el libro hay un capítulo dedicado al título. Este libro
me atrapó por una reseña que yo vi de él. Es del escritor Santiago Posteguillo y como subtítulo tiene La vida secreta de los libros. Esto quiere decir que pues este libro desenmascara o nos da ciertos enigmas que hay en la literatura, tanto universal como inglesa, como contemporánea. Nos da muchos secretos que los libros y los escritores tienen. Y bueno, sí. Les voy a hablar sobre el autor. Él es Santiago Posteguillo, es español, profesor titular de literatura, lengua y literatura inglesa en la Universidad de Jaume I y es doctor europeo por la Universidad de Valencia. Es autor de más de 70 publicaciones que van desde artículos de investigación, monografías y diccionarios especializados. En el 2006 él publicó su primera novela que se llama Africanus, El hijo del cónsul, que es la primera parte de una trilogía que sigue con Las legiones malditas en el 2008 y La traición de Roma en el 2009. Bueno, en el 2011 escribe lo que es Los asesinos del emperador, que esa fue, digamos, su última novela en ese año y que quedó finalista en los premios de la crítica literaria valenciana. Y en el 2012 nos trae lo que es La noche en que Frankenstein leyó al Quijote, donde revela pues enigmas literarios de la historia. Su novela más reciente es La sangre de los libros, que va de la mano con La noche en que Frankenstein leyó al Quijote. Quiero aclarar que no es su secuela, porque este libro es una novela histórica. Una novela histórica es una novela que tiene hechos históricos. En este libro de La sangre de los libros, revela igual misterios, pero más que nada son asesinatos de escritores o de libros. Pero bueno, no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de Frankenstein. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poco de algunos capítulos que vienen en el libro. El primero es los vikingos y la literatura. En ¿qué les suena vikingos y la literatura? Muchos podrían pensar que tal vez sean novelas inspiradas en los vikingos, pero también en este libro da a conocer sobre la llegada de 60 barcos a una bahía que posteriormente se convierte en la bahía de Dublín, ahorita ubicada en Irlanda. Se funda esta ciudad y es considerada posteriormente como Patrimonio de la UNESCO, nombrada como la ciudad de la literatura. Se convirtió en un puente europeo muy importante y de la literatura también, pues en el libro narra que aquí nacieron y vivieron varios escritores, tanto dramaturgos también. Entonces dice que en esta ciudad se puede ver por las calles la casa de Oscar Wilde, de Samuel Beckett, de Bram Stoker, que escribe la novela de Drácula, empieza con los misterios de los vampiros, y también de Jonathan Swift. Otro dato interesante que nos dice de esta ciudad es que está el Museo de los Escritores. También para aquellos que han visto la película de Harry Potter, en la biblioteca de Howard es inspirada en la biblioteca de Dublín, que se llama Trinity College. Entonces es una inspiración para la literatura y por eso es puesta como ciudad de la literatura. Otro de los capítulos que tiene este libro y que es uno de los que más me gusta es La prisión, se llama La prisión. Este capítulo nos lleva a 1597 en una cárcel pública de Sevilla, que cierto autor, personaje de la literatura, cuyo pues nombre también hay de un premio,
que otorgamos a la literatura. Fue encarcelado, no sé si injustamente, no sé si hizo algo para que lo encarcelaran, pero lo encarcelaron. Y él escribió cierta obra en esa cárcel porque pues se empezó a acostumbrar a la rutina de la vida en la cárcel, porque él cuando llegó a la cárcel lo que hizo fue pedir un recado de escribir, que era eso, él tenía, bueno, los presos ahí tenían la oportunidad de escribirle a un familiar en la cárcel, pero este personaje le escribió nada más y nada menos que al rey de Sevilla. Dijo, su compañero de celda le dijo, pero estás loco, ¿cómo crees? O sea, no te va a contestar. Bueno, yo me imagino que así le dijo, ¿no? No dice exactamente que le dijo así, pero yo me imagino que así le dijo. Y bueno, de tanto que se cansó de esperar que el rey le contestara, podría pedir recado de escribir, pero no era tan fácil de conseguir, este papel y lápiz no era tan fácil de conseguir en esta cárcel. Tuvo que hacer muchos favores y cosas que no son muy gratas de contar para conseguir papel y escribir su grandiosa obra, que más o menos va así: en algún lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, estoy hablando de Miguel de Cervantes Saavedra, que en 1597 a 1602 lo encarcelamos en la cárcel de Sevilla. No digo lo encarcelamos, ¿verdad? Bueno, ya ahorita, de hecho esta es la fachada de afuera de la cárcel pública de Sevilla. Ahorita ya no queda nada de eso y en su lugar hay una placa que dice que en esta casa, antes cárcel real, se encontraba preso Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, el capítulo también que nos interesó y por eso lo plasmamos fue la noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Podríamos decir que está ligado al título. La verdad es que ni nosotros mismos pudimos averiguar por qué Posteguillos le puso así al libro. Solamente dice que tiene un gran apego al título y nada más, no menciona el por qué. Entonces, esta empieza describiendo como un matrimonio con Mary Shelley y Percy Shelley van de visita a Suiza, a visitar a Lord Byron, que también era escritor. Entonces dicen que ellos hacían caminatas por la montaña, porque vivían cerca de las montañas. Entonces una tarde se topan con el mal clima y entonces deciden regresar a su hogar. Y ya una vez ahí en su hogar, sin luz, porque pues estaba el mal tiempo, deciden empezar con las lecturas. Entonces Percy comienza a leer varias obras literarias y estas obras literarias, pues a oídos de Mary, pues le encantan. Entonces una de esas tardes, Lord Byron decide poner el reto de que escriban una novela de terror, y entonces que la más terrorífica ganará. Y todos en esa tarde se ponen a escribir, pero pues ahí mismo dicen que ellos dos olvidaron el reto, que no les importó, pero Merlin no, siguió escribiendo. Y ahí empiezan a hacer Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces ahí son los inicios de Frankenstein. Y en otra de las tardes, Percy decide escoger una obra literaria española y comienza a leer El Quijote de la Mancha. Entonces a Merlin le encantó, tanto fue su fascinación que decide empezar a aprender el idioma español para leer la obra en su idioma original, porque pues ellos la leyeron en inglés. Entonces, después de que le encanta el prólogo en Frankenstein, aquellos que son muy curiosos, dice que hay una mención a Sancho Panza, ahí en el prólogo del Frankenstein. Habría que investigarlo, porque no menciona qué dice, nada más dice que ahí lo menciona, ¿no? También dice que la técnica de
La técnica literaria para escribir Frankenstein es inspirada en la misma que utiliza Cervantes para escribir El Quijote. Sí, de hecho, en todo lo que es Frankenstein dice el capítulo que tiene referencias al Quijote de la Mancha, a Don Quijote de la Mancha. Bueno, el siguiente capítulo, uno de los capítulos que a mí en lo personal me gusta mucho porque habla de mi escritora favorita, se llama Primeras Impresiones. Primeras Impresiones es el título de un libro que ahorita es muy popular, o en su tiempo era muy popular, ahorita no sé, pero para mí sigue siendo muy popular. Este capítulo empieza con Thomas Cadell en octubre de 1797. Thomas Cadell Jr. era hijo del editor Thomas Cadell. Ellos eran la editorial más grande de Inglaterra. Bueno, no sé si la más grande o la única, pero eran muy famosos y eran muy conocidos. Entonces George Austen le manda el manuscrito de un libro a Thomas Cadell Jr. Pero Thomas Cadell Jr. no era de esos que publicaban novelas románticas. A él no le gustaba escribir de ese tipo de novelas porque ya le había sucedido con otro libro de cierta escritora que no había tenido mucho éxito. Entonces, lo que hizo Thomas Cadell Jr. fue rechazar este libro con el título de Primeras Impresiones. ¿Se puede dar? Entonces, la novela romántica no la rechazaron. George Austen le llega la carta donde le dicen que la novela es rechazada. Entonces su hija se desanima, ya no quiere seguir, por un momento dejó de escribir, pero su hermano no desistió, nunca desistió, y fueron a ver a otra editorial. En esta editorial ella publicó lo que es Sentido y Sensibilidad, que no recuerdo exactamente la fecha en la que vio la luz, por ahí la tengo, pero fue publicada Sentido y Sensibilidad mucho antes que Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio vio la luz 16 años después de que Sentido y Sensibilidad fuera publicado. El título original de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen fue Primeras Impresiones, igual que el de Sentido y Sensibilidad. Primero se llamó Marianne y no recuerdo el nombre de la otra hermana que aparece en la obra. Pero Jane Austen tuvo que ver rechazada su obra por casi 16 años y luchar contra la oposición que tenían las mujeres de escribir en esa época, porque no era muy común que las mujeres escribieran en esa época de 1797. Aquí está Jane. Bueno, pues para decirles, al inicio te empiezo contando una historia que tú no sabes de qué escritor está hablando o a quién se refiere. Empieza con la historia a narrar cuando al presidente Eisenhower le llega una carta sobre un personaje que quiere ir a la guerra que en ese momento se estaba dando, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces él quiere pilotear un avión otra vez, pero pues esta persona ya tiene sus 43 años, pero pues él fue a la guerra anteriormente y a causa a la guerra que fue, pues ya tenía heridas de batalla. Entonces pues el presidente no sabe qué hacer, si dejarlo ir a pilotear porque pues ya está grande y pues tiene sus heridas, y ahí mismo dice que apenas si se podía vestir solo, o aceptarla o rechazar su oferta. Pero pues el presidente decide aceptarla. Entonces en una mañana le llega a este personaje, Antoine, le llega la carta de aceptación y entonces lo mandan al norte de África a pilotear un avión, pero solamente lo mandan como reconocimiento, de vuelos de reconocimiento, no lo mandan como a batalla normal. Entonces, antes de que él se vaya a la guerra, él decide enviar su último libro, lo envía a su editor
Él se va al norte de África y empieza a hacer este reconocimiento, pero un 31 de julio de 1944, él sale, pero ya no regresa. No saben qué le pasó a su avión. O sea, no saben si fue muerto en batalla, si lo interceptaron, si lo tienen como prisionero, pero pues él lo declaran como caído en batalla. Fue ahí cuando su editor le llega esta noticia y pues decide publicar su libro, su último libro, porque dice que es su testamento literario. Y es así. Es que el editor tenía muchas dudas de presentarlo porque no era una novela como las que él había presentado anteriormente, porque él decía que mismo que era como una metáfora, como una reflexión para alguien que iba pronto a morir. Entonces fue ahí cuando El Principito sale a publicación, y pues de quien estamos hablando es de Antoine de Saint-Exupéry. Y pues es muy interesante porque pues yo al menos no conocía la historia que hay detrás del Principito. Posteriormente, ahorita en el 2004, el 7 de abril, es encontrado los restos del avión de Antoine, pero dicen que, o sea, no había impactos de bala, solamente dice, tal vez que fue una falla del avión, pero pues no tienen a ciencia cierta lo que pasó, porque gran parte del avión quedó enterrado en el mar, muy hondo, entonces no lo pudieron rescatar, solamente rescataron algunas partes. Entonces hasta ahorita no se sabe lo último que pensó Antoine o lo que quiso decir con su último libro. Tal vez sabía que iba a morir, por eso publican El Principito. Bueno, por último, tenemos El secreto de Alice Newton. Esta pequeña niña de 8 años no era una escritora, mucho menos. Ella fue la persona que descubrió a cierto niño que no sabía que era un mago. En 1996, Barry Cunningham, editor de libros infantiles, le llega a su hija con un manuscrito que no estaba muy seguro de publicarlo. Él no estaba para nada seguro porque le faltaba algo, él sentía que le faltaba algo, pero a la niña le gustaba leer lo que él llevaba a la casa. Entonces lo que le dice, bueno, tengo este libro, se lo da a la niña, y la niña una hora después le dice, "This is so much better than anything else that you have brought home." Esta es la frase literal dicha por Alice Newton, según cuenta su padre Barry Cunningham. Lo que quiere decir la frase es, esto es lo mejor que has traído, que cualquier cosa que hayas traído a casa. Descubrieron, esta pequeña niña de 8 años que no tenía la intención de descubrir a alguien, descubrió a J.K. Rowling con su libro, con la primera edición, otra por favor, de Harry Potter, que principalmente fue un cuento infantil. Esa es la primera edición que aparece, con la que aparece Harry Potter. Y en 1996, pues Barry Cunningham la descubre gracias a su hija. Entonces, él lo que hace es que le dice a J.K. Rowling cuando la conoce por primera vez, le dice, yo te recomiendo algo, no creas, consíguete otro empleo, porque no creo que vayas a sobrevivir con la escritura, con esto de escribir. Y vemos ahorita que se han publicado millones y millones de copias de Harry Potter. Digo, Hollywood llegó con la adaptación de los libros a las películas, y todo sucedió por una niña de 8 años que descubrió a Harry Potter, a J.K. Rowling. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? Sí. Es nuestra primera vez, tengan.
no sean crueles. Bueno, yo también soy maestro de la Universidad Veracruzana y pues quiero felicitarlas porque lo que están demostrando es que están leyendo y lo están haciendo bien, y nos dieron un libro para los que nos gustan los libros que vamos a buscar, y lograron hacer que nos diera curiosidad de qué otras joyitas encontramos. Muy interesante, y creo que fue bien presentado. Felicidades, sigan leyendo, ¿no? Y que el maestro lo siga estimulando. Una pregunta, ¿dónde se consigue el libro? En Sanborns. En Sanborns, ok, entonces está fácil. Muchachos, muchas felicidades. Es raro encontrar en la actualidad a jóvenes que tengan realmente aprecio por la lectura y que no se limiten a nada más a lo que está de moda, sino que amplíen esta situación y sobre todo que tengan interés por ella. Muchas felicidades. Felicidades, muchachas. Jóvenes como ustedes me hacen que renazca la fe en mi país, donde suceden tantas cosas todos los días que no nos gustan. Ver el futuro en sus manos, claro que también tiene algo que ver su profe, ¿verdad? Pero qué bueno que tengan ese amor por la lectura. Fíjense, estas anécdotas, por ejemplo, del Lord Byron y todo eso, de cuando escribieron Frankenstein, que fue una apuesta, como dicen ustedes, yo la conocía desde niña, que leí esos libros, ¿no? Pero ahorita me la contaron tan bonito que, como dice Rafa, mi esposo, ya vamos a ir a buscar el libro, y de eso se trata. Así que muchas felicidades. Pues les quiero decir que este libro es muy interesante. Yo no lo había leído, sino fue porque Paola, el profe nos dijo que si queríamos presentar un libro, que el que quisiéramos, Paola decide tomar y pues me invita a mí, y yo pues yo te acompaño, le dije, yo te acompaño, ok, lo hacemos juntas. Y pues empiezo a leer este libro y pues me interesó mucho porque pues cosas que yo no sabía que había pasado detrás de la literatura, ¿no? Por ejemplo, también para aquellos que se interesan más, hay historias sobre lo que hay detrás de la Gestapo, de la KGB. O sea, hay temas más interesantes, y lo que me gusta de este libro es que no se basa en una sola literatura, sino de todo el mundo, lo engloba. O sea, no toma todos los puntos porque pues es imposible, ¿verdad? Pero pues sí toma aspectos importantes que han ocurrido en el transcurso de la historia de la literatura. De hecho, los capítulos son como de 3, 5, máximo 7 páginas, o sea, está súper cortito, no necesariamente llevan una secuencia, pueden leerlo y parar, o pueden leerlo y seguir, porque la verdad te atrapa muchísimo el libro. Es un libro fascinante, y yo le doy las gracias a la reseña y a la persona de la que vi la reseña que lo publicó. No sé, es uno de mis libros, se convirtió en uno de mis libros favoritos, la verdad. Y se los recomiendo muchísimo para que lo lean. Si no hay más comentarios, invitamos una vez a un compañero de una generación anterior de poesía que se llama Juan Eduardo, no me acuerdo el apellido, y él tiene un poema donde habla de su generación, y una de las cosas que toca es que en algunas medidas es una generación Harry Potter, y es muy interesante para los que no tenemos la misma edad que ellas, ver cómo sí en efecto ha marcado algunas generaciones esta literatura, no solo la película como fenómeno, sino que se han hecho lectores con ellos, y además muchos han crecido, son sus contemporáneos también, y es interesante porque va marcando pues, una manera diferente de ver el mundo y de acercarse a la literatura, ¿no? No sé si quieren comentar algo más ustedes. Pues, agradecer y vamos a darle sus constancias. Para Paola Deseano Córdoba, para Brisa Ramos Hernández, Brisa Marinera, su cartel para los dos.
ustedes